Solo había un mar infinito sin vida y en absoluto silencio. Entonces llegó Ta con las formas de los abismos y las distancias, de las soledades y de las fuerzas. Por ello Ta veía y oía, olía y percibía la existencia en su corazón. Pero lo que percibía lo había ideado antes en su interior. Así tomó la forma de Atum y, devorando su propia semilla, parió al viento y la humedad, a quienes expulsó de su boca creando a Nut, el cielo, y a Heb, la tierra. Atum, el no existente, fue una manifestación de Ta. La cultura egipcia tiene raíces africanas y en la actualidad se está investigando sobre su origen animista. En la mitología egipcia más antigua, los dioses tenían forma de animales: coyote, cocodrilo, ibis, mono, serpiente, halcón. Cada uno de ellos tiene distintos atributos, de forma que unos van a ser relacionados con la vida, otros con la muerte, otros con la resurrección o el conocimiento o con la fuerza. De allí toman su materia prima gran parte de los desarrollos mitológicos posteriores. Los primeros dioses corresponden a la etapa de cazadores-recolectores. Los nómadas vivían en campo abierto, se relacionaban con los animales, usaban el fuego, sentían el viento, la humedad. De este ambiente, de lo que percibían habitualmente, fueron surgiendo sus mitos. Las tribus se desplazaban continuamente siguiendo a sus presas. A veces creían que al comerse los animales se incorporaban la fuerza de sus espíritus. Cada tribu tiene su propio tótem, su propio espíritu o animal sagrado. Por ejemplo, uno de los dioses más importantes es Horus. Admiran ese ser, el halcón, que vive en lo alto, tiene una vista que abarca grandes distancias, es muy rápido, caza. La suma de todos estos atributos hace que le den un estatus elevado. Hace más de 12.000 años, el desierto del Sáhara era un paisaje estepario, casi selvático, con ríos y lagos que hacían posible que vivieran numerosas tribus. Pero al ir terminando la cuarta glaciación, el norte de África va tomando el aspecto desértico que tiene ahora. La gente se desplaza a los lugares que tienen agua, principalmente a las cuencas del Nilo y del Níger. Al confluir en las riberas, luchan por los recursos naturales. En la medida que unas tribus prevalecen sobre las otras, también se produce una reordenación jerárquica de sus tótems correspondientes. Cuando los cazadores se asientan en un lugar y desarrollan la agricultura, aparecen nuevos conceptos, nuevos dioses. Al cambiar las tecnologías, también cambian los mitos que giran alrededor de los fenómenos que observan o producen. En la agricultura, la vida y el crecimiento de las plantas, su muerte y resurrección a partir de las semillas, son ciclos marcados por las estaciones que, a su vez, están relacionadas con los ciclos solares. El comportamiento de espíritus como el sol o el Nilo van a marcar el desarrollo de las cosechas, por lo que se convierten en divinidades importantes. En cada estación hay que llevar a cabo una tarea agrícola diferente y también hay que estar atentos al Nilo y sus crecidas. Tenían un nilómetro ya en épocas faraónicas que les permitía medir las crecidas del río. En cada crecida, el Nilo borra todos los límites de los campos y cada año tienen que volver a calcularlos. La medida de los campos y su producción les hace desarrollar las matemáticas. También, al asociar los ciclos agrícolas con los desplazamientos de los astros, comienzan a desarrollar la astronomía. En el libro Mitos Raíces Universales, Silo describe bien los diferentes momentos en los que los grandes cambios tecnológicos se traducen en cambios mitológicos. En la época en la que surge la agricultura, los mitos tienen que ver con la vida y la muerte, la fertilidad
y la infertilidad. Osiris e Isis están relacionados con estos conceptos, pero Horus corresponde a una etapa anterior. Es un dios antiguo de los cazadores y recolectores. Como es un dios importante, de todos modos, se ven obligados a darle un lugar en el panteón agrícola y por ello lo colocan como hijo de Osiris. Otro ejemplo de la relación entre el surgimiento de las nuevas tecnologías y los mitos lo tenemos en la cerámica. Esta se relaciona con objetos como el barro, el fuelle y posteriormente el uso de la rueda del alfarero. En la época de la cerámica surgen historias como la del dios que crea al hombre a partir del barro. En la mitología egipcia, Ta es el dios alfarero, del mismo modo que Tot es el dios del conocimiento, relacionado con el uso de la escritura. Al llegar la metalurgia, los mitos tienen que ver con fuego, rayos, martillos, y ya los dioses centrales son masculinos, a diferencia de los nacidos con la agricultura y la ganadería. En algunas áreas culturales, el paso del matriarcado al patriarcado es un momento importante. Tal vez la domesticación de los animales dio a entender que el sexo está relacionado con la reproducción. Esto habría traído como consecuencia que la figura masculina adquiriera otro valor, porque la reproducción necesita del semen masculino y no es un atributo exclusivo de la fertilidad femenina, como se creía en la época del matriarcado. La transición del patriarcado se traduce mitológicamente en una lucha de dioses femeninos con masculinos, como en las leyendas de la mitología griega que hablan de diosas luchando contra gigantes. En el caso de Egipto, Isis, la madre, abandona su posición central para asumir el papel de consorte de Osiris, que deviene en el dios principal. La diosa madre también es despojada de su rango en las mitologías indoeuropeas al prevalecer la cultura masculina de los metales. El mismo fenómeno se da más adelante en el panteón cristiano, que en los inicios es netamente masculino y en el que la diosa madre ha desaparecido. Finalmente se ven obligados a incluirla, pero como es un agregado que no encaja en el panteón, la sitúan al lado, como la Virgen Madre de Dios. Este proceso de afirmación masculina y degradación de lo femenino que podemos observar en las transformaciones de los mitos nos da noticia del surgimiento de un conflicto entre sexos que sigue sin resolverse en nuestros días. En las grandes ciudades del imperio se producen distintas síntesis teológicas. Incluso hay distintas concepciones según de qué templo egipcio se trate. El texto de la creación con el que hemos abierto el vídeo provenía de Menfis. Menfis era la capital que controlaba la unión del Alto y del Bajo Egipto, muy cerca del actual El Cairo, donde el Nilo comienza a abrirse en su delta. En Heliópolis, la ciudad del sol, de Helio, hay otra cosmogonía. En Hermópolis, la ciudad de Hermes, otra, y así siguiendo. Las ciudades tenían su patrono, su dios, de la misma manera que antes cada tribu había tenido su tótem. En la medida que una ciudad prepondera sobre las demás, su dios toma un papel central en el panteón. Por ejemplo, el dios central puede ser Atón y luego ser sustituido por Amón, siguiendo las vicisitudes de la política. En Menfis se encuentra el templo de Ptah, que era el patrón de los orfebres, el dios del oro. Las casas de la vida eran una especie de universidades y también servían de bibliotecas o archivos. Allí los sacerdotes trabajaban las piedras preciosas y desarrollaban la metalurgia. Aprendieron a hacer aleaciones de cobre, oro y plata, y también imitaciones de estos metales para ellos sagrados, de gran significado espiritual.
En el desarrollo material del antiguo Egipto y su mitología asociada, vemos correspondencias con el contacto con lo profundo. Nos resuenan internamente los mitos que transitan de la vida a la muerte y la resurrección. Este fondo mítico lo podemos encontrar incluso en el paisaje en que nos hemos formado, pero Egipto es el origen, la cultura madre donde se gestó y a partir de ella se ha incorporado en la cultura judía, griega, romana, cristiana, islámica y occidental. En el antiguo Egipto, la preocupación por la muerte y la resurrección es un tema central y permanente. Todas las inscripciones de las tumbas nos hablan de esa especie de obsesión por la continuidad tras la muerte. En las primeras dinastías del Imperio Antiguo, aproximadamente entre 2700 y 2200 años antes de esta era, solamente el faraón tenía esta posibilidad. El faraón disponía de unos textos de indicaciones de cómo proceder para continuar en el más allá. Esos textos han sido conocidos como textos de las pirámides. Son invocaciones, pedidos, reflexiones, cánticos, ayudas para avanzar que se escribían en las paredes alrededor de las tumbas. Cuando el Imperio Antiguo entra en crisis, entre 2200 y 2050 antes de nuestra era más o menos, la gente deja de creer en los dioses, sobre todo deja de creer en los faraones. El mundo se cae, un desastre se cierne, y cuando tras 150 años de desorden el imperio se reconstruye, las cosas han cambiado. La élite, los nobles de alto nivel, quieren ser enterrados como los antiguos faraones. Dentro de los sarcófagos se escriben las instrucciones que en la etapa anterior figuraban en las paredes. La compilación de esos textos ha sido llamada textos de los sarcófagos. El Imperio Medio también cae y Egipto se hunde en otra crisis, en la que es invadido por pueblos de Oriente. Es el llamado Segundo Período Intermedio, que dura unos 200 años hasta que expulsan a los invasores extranjeros y levantan de nuevo el imperio. Pero llegados a este punto, la situación ha vuelto a cambiar y ahora todo el mundo quiere acceder a la salvación. Como ya entonces se conocen los papiros, los escribas copian las inscripciones de pirámides y sarcófagos y las venden a los que quieren una copia personalizada para sí mismos o para sus familiares. Así prosperan los escribas, haciendo miles y miles de todo tipo de papiros que se colocan en los sarcófagos hasta que finalmente la costumbre es practicada por la mayoría de la población. A la recopilación de todos estos textos de papiros encontrados en los sarcófagos del Imperio Nuevo se le llama el Libro de los Muertos, denominación que se da en el siglo XIX, aunque eran conocidos en el Antiguo Egipto como libros de la salida a la luz del día. Estos textos fueron oficializados o canonizados en el siglo XIII antes de nuestra era, pero los documentos que conocemos son de tiempos más recientes, de alrededor del 600 antes de nuestra era. En esa época, mucho después de que hubiera caído el último imperio egipcio, se da una especie de romanticismo, se retoma la referencia del mundo antiguo y esto les lleva a recopilar sus textos. Hay muchos libros de los muertos, entre ellos el llamado Papiro de Ani, que data del Imperio Nuevo, allá por el 1300 antes de nuestra era, pero que recoge textos mucho más antiguos. El papiro mide 26 metros y se encuentra actualmente en el Museo Británico. Ani era un noble que encarga un papiro para él y su mujer.
En el papiro aparecen los dos y van haciendo una especie de recorrido transferencial. Van pasando por distintos pasadizos, habitaciones, cámaras de fuego, lugares acuáticos, van superando resistencias, encontrándose con dioses que alegorizan distintas fuerzas. Tienen que ir mostrando que han hecho una buena vida, que se han portado bien, que han pagado sus deudas. Avanzan poco a poco hasta que llegan a la puerta de Osiris. Anubis coloca las vísceras en su balanza y compara su peso con el de una pluma. Así valora lo que han hecho en la vida, porque en las vísceras es donde están acumuladas todas las acciones realizadas. En las representaciones del Antiguo Egipto, la balanza siempre se representaba equilibrada. Eso significaba que las acciones habían sido buenas y, por tanto, las vísceras eran ligeras como una pluma. Entonces el difunto podía pasar. Era un modo de presentarse ante los dioses y asegurarse el poder alcanzar la otra vida. En época romana se sigue representando esta escena, pero la balanza ya aparece desequilibrada. Lo que ocurre en estos recorridos no lo explican como un sistema transferencial, pero nosotros lo reconocemos como tal, lo relacionamos con nuestros trabajos. Nos recuerda a lo que ocurría en la antigua ceremonia de orden, hoy recogida en la experiencia guiada de la muerte, o como lo que ocurre en la ceremonia de asistencia, en la que se va guiando a la persona que muere por un camino desconocido. Sin duda, podían escribir sobre estos paisajes porque los conocían, porque tenían experiencia interna, seguramente adquirida en las prácticas en los templos o en las casas de la vida. Si uno mismo también ha vivido esa experiencia, se da una comunicación a través del tiempo, se produce un reconocimiento. Es la profundización en la experiencia lo que da la clave de interpretación de los mitos. En el caso de los mitos raíces universales, Silo puede recomponer las antiguas historias porque conoce aquellos paisajes internos y eso le da la oportunidad de realizar esas descripciones magistrales. Los egipcios, a partir de sus experiencias, llegaron a concebir diferentes principios en la composición del ser humano. Tenemos un cuerpo físico, también un alma, energía o fuerza que lo anima, el Ka. Es una especie de doble energético y se representa como una copia del cuerpo. Podemos verlo, por ejemplo, en las enormes estatuas de Abu Simbel, que no están referidas a 4 personas, sino a Ramsés y su mujer más sus respectivos Kas o dobles. Las buenas acciones posibilitan al Ka generar un tercer principio o espíritu, el Ba, que se representa como un pájaro con cabeza humana y se sitúa normalmente en lo alto de la tumba, porque es el que va al mundo y vuelve. Otros 2 componentes de menos importancia son la sombra, que siempre nos acompaña, y el nombre, ya que algo que no se puede nombrar no existe. Esto se debe a la creencia de que Dios hizo al mundo con la palabra, creencia que perdurará en las culturas judía, cristiana e islámica. Otra cuestión importante es que para posibilitar la continuidad en el tiempo es necesario alimentar a los diferentes principios o cuerpos. El cuerpo físico se alimenta de comida, pero ya el Ka, el doble energético, para subsistir se alimenta de la energía de los objetos, de su significado. Por esta razón, es importante que los objetos depositados en las tumbas sean de calidad. Se desarrolla entonces el trabajo con los materiales en relación a la continuidad tras la muerte. Por ejemplo, se desarrolla la técnica de cómo tallar piedras preciosas o cómo lograr que el cobre parezca oro en función de obtener una buena calidad psíquica, un buen alimento. El valor del alimento
se mide de acuerdo al valor de los objetos. El valor para las ceremonias rituales de los metales puede venir dado por la escasez y también por su resonancia interna en el espacio de representación. También puede valorarse la maleabilidad y la duración. En el caso del oro, su brillo se asocia a la luz, al sol y a la carne de los dioses. Entre las piedras, el lapislázuli se asociaba a los cielos y por ello tenía atributos divinos. Cuando no se podía obtener el mineral, se imitaba con pasta vítrea. Las maderas también tenían su escala. Por ejemplo, el cedro que hundía sus raíces en la tierra se interpretó como que había nacido gracias a la sangre de Heb, dios de la tierra. El sicomoro, de madera incorruptible, se relaciona con el nacimiento, la regeneración o la inmortalidad. Tampoco es indiferente el aspecto del difunto. El Bao espíritu hace su viaje que, tras una cantidad variable de tiempo, debe terminar en la salida a la luz del día. Vuelve cada noche a la tumba porque necesita alimentarse del cuerpo y del Ka. Por tanto, deben estar bien conservados para que el Ba sea capaz de reconocerlos. Al principio se extraían las vísceras para que no se corrompieran y se guardaban al lado, dentro de unos vasos llamados canopos. Más adelante se perdió la costumbre y aunque se seguían usando los vasos, eran macizos y ya no contenían las vísceras. A lo largo del tiempo, y aún con modificaciones, se han ido conservando las costumbres. En la época del Imperio Romano, todavía se llevaban alimentos a los muertos e incluso actualmente se llevan flores que pierden su sustancia psíquica al marchitarse y que por tanto es necesario cambiarlas. Toda esta mitología está en los antecedentes de la civilización occidental. Han pasado 5000 años y se siguen conservando y cuidando los cuerpos. Se habla de que en el juicio final los cuerpos tomarán vida nuevamente y por eso tienen que estar disponibles. Estamos viendo diferentes relaciones de lo material con los dioses, con lo profundo o con un tránsito al más allá. Por ejemplo, el alimentar al Ka por medio del significado de los materiales es fundamental para entender el concepto de transubstanciación, es decir, el cambio de significado de la materia, que luego aparecerá en los sacramentos de las religiones inspiradas en esta cultura madre. Como hemos visto, el libro de los muertos originalmente era llamado el libro de la salida a la luz del día. El día es el sol, como alegoría de una experiencia luminosa, mental, pero como estas invocaciones se encontraban en las tumbas, los arqueólogos le llamaron el libro de los muertos. Además del papiro de Ani, hay otros papiros que se encuentran en distintos museos como Estocolmo, Leiden, Moscú, Carlsberg, Berlín, Londres, París, etc. En todos observamos una preocupación por guiar al Ba hacia el otro mundo, por pasadizos, lagos, montañas, hasta llegar a la fusión con la luz de los dioses. Nos podemos imaginar que esto sería como si en el futuro unos arqueólogos encontraran nuestras transferencias y se dieran cuenta de que es la misma historia contada de diferente manera y trataran de reconstruirla. Algo similar ocurre en el caso de los evangelios apócrifos. Son historias que esencialmente cuentan lo mismo, pero con algunas variaciones. Los 4 evangelios oficiales o canónicos fueron seleccionados por el emperador Constantino en el Concilio de Nicea.
Los evangelios apócrifos contienen muchas historias que resulta interesante comparar con los cuentos egipcios. Podemos comprobar que han incorporado historias de las religiones anteriores y luego hicieron pasar esas historias como suyas, como genuinas. Es algo que ya habían hecho los judíos, quienes vivieron y trabajaron mucho tiempo en Egipto y Babilonia. En ese tiempo incorporaron elementos de su mitología y religión que transformaron la propia religión judía. En los cuentos egipcios podemos encontrar historias como la de un mago que logra dar vida a un cocodrilo hecho de cera. Es el mismo motivo que aparece en un evangelio apócrifo cuando habla del niño Jesús, capaz de dar vida con una palmada a las figurillas que ha fabricado con arcilla. Otro caso muy claro de la pervivencia de los mitos egipcios en las nuevas religiones se da en el Evangelio de Lucas, que nos relata cómo fue concebido Jesús por medio del Espíritu Santo. Se apareció un ángel a María y le dijo: «Tú has sido elegida por Dios y concebirás un hijo que será Rey de Reyes». Podemos compararlo con la historia de la concepción de la faraona Hatshepsut, que fue la única faraona, una mujer muy inteligente que reinó entre 40 y 50 años. Esta historia dice así: un día Amón convocó a la Enéada. Les anunció su propósito de engendrar a Hatshepsut para que los dos territorios tuvieran nuevamente un soberano digno. En esas circunstancias, Amón envió al dios Tot, el señor de la sabiduría, en busca de una madre para esta criatura. Tot se marchó y volvió después de haber encontrado en la diosa Yames, la esposa fraterna del cándido Tutmosis, a la madre ideal. Amón se dirigió al palacio real y se introdujo bajo la indumentaria del rey. Así pudo penetrar en todos los recintos hasta donde se hallaba la reina sin ser reconocido ni molestado. Pero ella se despertó al percibir perfumes y aromas exquisitos que emanaban del dios que permanecía junto a ella. Su mirada la dejó embelesada y ella le brindó una muy buena acogida en su lecho. Y el dios la regocijó tanto que ella no sabía cómo hacer para alabar su belleza. Y Amón le predijo que Hatshepsut, la hija que ella alumbraría, sería reina de ambos territorios de Egipto. Aquí Amón toma forma humana, como hará más adelante el dios griego Zeus, que en diferentes ocasiones se transforma en animales para entrar en relación con mujeres. El relato da un origen mítico a Hatshepsut, lo que refuerza su poder y el de su dinastía. Es una historia muy antigua. Es la misma historia del nacimiento del emperador Cambises en Mesopotamia, la de Sargón de Akkad o la de Alejandro Magno, quien también nace de la relación de su madre Olimpia con el dios Amón. En el Evangelio de Lucas, la representación del nacimiento de Jesús adopta los mismos temas que Virgilio utiliza en las églogas o versos reales y que los poetas cortesanos bizantinos. Es una costumbre que ha llegado hasta hace pocos siglos, en la que los poetas o historiadores ideaban genealogías que remontaban los antepasados del rey hasta un origen mítico o divino. También podemos observar paralelismos en la Eneida, que reproduce las historias egipcias de los descensos a las regiones subterráneas, cuando Eneas penetra en el inframundo y le es revelado el destino de las almas al morir. La mitología del Antiguo Egipto va modificándose y desarrollando su tecnología psíquica a través de los milenios. Pero también se dan síntesis con otras culturas, como en el caso de la invasión de los hicsos, tal vez procedentes de Palestina, en el primer periodo intermedio, alrededor del 1720 antes de nuestra era.
Otro caso es la invasión persa alrededor del 525 antes de nuestra era. Más adelante llegan los griegos y los romanos. Todos estos pueblos hacen notar su paso por la mitología egipcia. Por ejemplo, los ángeles no se representan en Egipto hasta la invasión de los persas entre el 700 y 800 antes de nuestra era. Cuando surgen los filósofos griegos, no parten de cero. Al esforzarse por comprender el mundo, establecen teorías sobre el origen de la materia, su constitución y su desarrollo, que se basan en los conocimientos adquiridos en Mesopotamia y Egipto, pero que adaptan a su forma de pensar. Esta adaptación acaba por transformar las ideas originales en un proceso que podemos ver ejemplificado en Creta. En la cultura de Cnosos, la diosa madre era simbolizada con el doble hacha, llamada Labris. Los griegos decían que en Creta había un laberinto habitado por un minotauro. No se ha encontrado tal laberinto, pero sí palacios con muchas habitaciones y una estructura muy compleja para los griegos de entonces. Los griegos asocian el lugar de Labris a esa complejidad, de forma que Labris se termina convirtiendo en sinónimo de lo complicado, de lo indescifrable para ellos. Y así el nombre pasa de referirse a la diosa madre para significar lo que entendemos hoy por laberinto. Los griegos formulan diferentes teorías sobre el origen de la materia. Algunos, como Tales de Mileto, lo ven en el agua. Anaxímenes dice que todo viene del aire. Para Genófanes será de la tierra y para Heráclito del fuego. Otros dicen que todo se origina en los números o en los átomos. Poco a poco, las teorías van incluyendo los opuestos de la naturaleza, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco. Todos los conceptos que los filósofos griegos trataban de organizar y comprender ya estaban en los mitos egipcios. En la síntesis de la mitología menfita, todo parte de Ta, que no tiene forma y se manifiesta en Atum. De allí se derivan las formas que se van a organizar por parejas. Set y Tebnut, el viento y la humedad, y luego Nut y Heb, el cielo y la tierra. A cada forma corresponde su opuesta, y así hasta completar la Enéada de las 9 formas primigenias. Empédocles y posteriormente Aristóteles consideran que la materia prima son varios elementos y no uno solo. Todos los seres están compuestos por esos elementos en distintas proporciones. Organizan un cuadro explicativo a modo de máquina de ordenación de conceptos en donde sitúan el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y alternos ponen lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco. Aristóteles es el filósofo griego que más influencia ejerció sobre los alquimistas. A los 4 elementos de Empédocles suma un quinto, el éter, del cual estarían compuestos todos los seres celestiales. Los elementos ordinarios son fruto de diferentes combinaciones de parejas, con 4 propiedades: caliente-frío, húmedo-seco. Así el agua es húmeda y fría, el fuego caliente y seco, la tierra fría y seca, el aire caliente y húmedo. Basta cambiar las propiedades de una sustancia para que cambie también la proporción entre los elementos que la forman, lo que hace que cambie la sustancia misma. Eso es lo que tratan de hacer los alquimistas con las coagulaciones, con las disoluciones. Tratan de cambiar la cualidad de las sustancias siguiendo siempre estos criterios. Aristóteles dice que todo está compuesto por una materia prima informe que puede tomar una variedad infinita de formas, lo que nos recuerda a Ta, que no tiene forma pero se manifiesta en Atum, que da lugar
a todas las formas. En la época griega, con centro en Alejandría, se producen grandes avances en procedimientos e instrumental para trabajar con materiales. Por ejemplo, cómo hacer aparatos de vidrio que soporten altas temperaturas o cómo hacer las juntas entre diferentes piezas de vidrio. Aparece entonces el cisne, una retorta para destilar, instrumentos que permiten destilar de un modo continuo. Fabrican matraces de digestión que permiten calentar con moderación las mezclas sin alcanzar el punto de ebullición. Por ejemplo, lo que llamamos en España el baño María viene de esta época, de María la judía, que aprende cómo calentar una sustancia sin que pase de 100 grados centígrados. Se utilizaban crisoles de huesos calcinados. Es una tecnología que podemos experimentar. Tomamos huesos y los calcinamos. Les aplicamos fuego hasta que todo lo que podíamos quemar ya se ha quemado. Y lo que queda soporta un fuego muy fuerte. Luego lo mezclamos con arcilla y así se fabrican instrumentos capaces de soportar altas temperaturas. Los griegos también fundían amalgamas de oro. El oro se recoge inicialmente en las minas o en pepitas en los ríos, pero cuando ese oro fácil de extraer se acaba, es necesario recurrir al que está mezclado con la tierra. Puede estar mezclado en la proporción de 1 gramo de oro por 1 kilo de tierra. Para extraer esa milésima parte se pulveriza la tierra y se mezcla con mercurio. El oro se disuelve en el mercurio y luego, para extraer el oro del mercurio, es necesario calentarlo en unos hornos abiertos de manera que el mercurio se evapora y queda el oro. Al ser muy venenosos estos vapores y atacar al sistema nervioso, se destinaban a estas labores a presos o condenados. Lograron también aleaciones semejantes al latón y sabían recubrirlas para que parecieran oro. Fabricaban lacas, disoluciones capaces de adherirse de modo estable, y eran diestros en el manejo de las piedras preciosas. Los alquimistas griegos aprovecharon la acumulación tecnológica que se había dado en Egipto durante 3000 años, pero aún no encontramos en la alquimia griega ideas como la de la piedra filosofal, ni el elixir de la vida, ni tampoco referencia alguna a la existencia de los 3 principios: azufre, mercurio y sal. Habrá que esperar a los alquimistas árabes para que aparezcan estas ideas. En el nacimiento del Islam, la dinastía omeya toma el poder de Mahoma y gobierna durante unos 100 años desde su capital en Damasco. Para entonces, los textos clásicos, la cultura estaba escrita en lengua griega. Por eso crean una escuela de traductores que traduce todo al siríaco y al árabe. Esa labor se continuará en la Casa de la Sabiduría de Bagdad cuando el califato se traslade allí. Esos mismos textos son los que más adelante llegarán a Córdoba, a Toledo y desde allí al resto de Europa. Cuando la dinastía abasida desplaza del poder a los omeyas, se lleva el califato a Bagdad, muy cerca de donde estaba la antigua Babilonia. Bagdad hereda las tradiciones mesopotámica, persa y bizantina. Se convierte en un centro cultural, político y económico extraordinario. A mediados del siglo VIII son los tiempos de Harún al-Rashid y de su hijo Al-Mamun. Harún al-Rashid es el califa legendario conocido por los cuentos de las 1001 noches. Con el califato abasida queda conectado el mundo desde España hasta la India, y las rutas del comercio con China estaban abiertas a través del Asia Central. En este contexto aparece Jabir, o dicho en latín, Geber, al cual se le atribuye el nacimiento de la alquimia. Se le supone haber descubierto en el siglo VIII los 3 ácidos más importantes: clorhídrico, sulfúrico y nítrico.
En esa zona ya se utilizaba mucho la destilación en perfumería y medicina. Aplicando los mismos procedimientos de destilación, lograron concentrar aguas ácidas. Por ejemplo, se toman aguas que han tomado contacto con la pirita y llevan disueltos sulfuros. Si destilas esta solución poco a poco, se va eliminando agua y aumenta la concentración de sulfuro hasta llegar al ácido sulfúrico. De manera parecida, se procede para obtener los ácidos nítrico y clorhídrico de otras aguas ácidas. Es muy probable que la idea de iniciar el proceso alquímico con azufre y mercurio venga de China, ya que allí había una gran tradición de trabajar con el mercurio. Los alquimistas chinos también aspiraban a la inmortalidad, especialmente a la de los emperadores. Ellos buscaban fabricar una píldora de la inmortalidad y mezclaban oro o plomo con mercurio. Lo intentaban con distintas sustancias, pero con el mercurio como base. El resultado era la muerte en muchos casos. Pese a ello, es curioso que hasta el siglo XIX se han estado utilizando compuestos de mercurio o de arsénico para curar algunas enfermedades como la sífilis. También es probable que venga de China la idea de que la materia prima es un compuesto y el mercurio y el azufre corresponden a esta alegoría. El taoísmo habla del yin y el yang, que son englobados por el Tao. En China existen muchas alegorías tomadas del mundo metalúrgico para explicar procesos internos. Los libros de higiene china hablan no de lavarse las manos y cosas de este tipo, sino de alcanzar un estado de pureza interna para conectar con lo profundo. La energía, al pasar por los campos de cinabrio, produce las manifestaciones de la vida. Significa que para ellos el cinabrio es una alegoría de la fusión de dos principios, el azufre y el mercurio, como alegoría de la fusión entre lo masculino y lo femenino que da lugar a la vida. Es una alegoría de procesos internos que podría haber llevado a los alquimistas árabes de Bagdad a considerar que la materia prima es la unión de los principios del azufre y el mercurio. Justamente entonces, en el siglo VIII, el descubrimiento de los ácidos les da la posibilidad de crear cinabrio de forma artificial. Lo que la naturaleza tardaba millones de años en formar, se podía fabricar en laboratorio en muy poco tiempo. Que el ser humano sea capaz de acelerar el proceso natural y provocar la fusión de lo masculino y lo femenino para producir una sal, un producto que no es atacado ya por los ácidos, es una alegoría muy interesante de un cambio interno. Hemos visto que partiendo de las ideas y prácticas de los egipcios, más las teorías griegas, los aportes de los árabes y las influencias de distintos lugares, acaba llegando a Occidente la idea de que la materia prima es un compuesto, no una sola sustancia, sino dos, y el mercurio y el azufre serían la alegoría que corresponde a esta intuición. Según el estudioso Luis Íñigo Fernández, la alquimia fue una creación del alma griega. En la Alejandría de los Ptolomeos se desarrolla la cultura helenística. La cultura griega, durante cientos de años, se combina con otras culturas como la egipcia y la mesopotámica, la judía, la persa y la india. De allí irradia al Imperio Romano y se mantiene mucho tiempo, porque en el 476 solo cae el Imperio Romano de Occidente,
pero la antigua Roma perdura en el Imperio bizantino. Bizancio es el puente con el mundo moderno. De esta manera vamos conectando todos estos hechos y podemos seguir el recorrido histórico de las ideas y de los mitos.